Muy buenas noches. El día de hoy nos hemos reunido aquí para charlar sobre un documento COMPES, que es el número 4050. Es un documento muy importante porque establece la política para que la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, muy conocido como SINAP. Hoy nos acompaña Caterine Medina, Diego Cabrera, quien les habla Rodrigo Ríos. Saluden. Buenas Buenas noches. noches. Entonces, este documento COMPES es digamos que en cumplimiento a los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo establecido por el presente gobierno, fue realizado con el fin de darle un mejor manejo a las áreas protegidas con las que cuenta la nación. Podemos entender que las áreas protegidas son espacios naturales que se encuentran delimitados, designados institucionalmente, considerando su importancia natural, deben de ser regulados y tienen unos objetivos específicos para su conservación, los cuales define la normatividad legal para preservarlos. También hay que tener en cuenta la importancia de las áreas, digamos que protegidas en Colombia, considerar que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en todo el mundo. Y esta biodiversidad es un activo estratégico para el país. Se debe proteger, se debe cuidar, se debe articular los modos de vida de la población y de las comunidades y de todas formas, de cierta forma, aprovechar los recursos naturales para el aparato productivo del país, pero de todas formas conservando la riqueza en flora, fauna y vida silvestre que tiene el país para así garantizar su preservación. Digamos que el SINAP es una organización que fue constituida como tal desde el año 2010, según el decreto 2372. Fue reglamentada posteriormente en el decreto 1076 del año 2015. Y digamos que esta organización lo que hace es vincular el manejo que se le da a las áreas protegidas, su protección, independientemente si son de orden nacional, de orden regional o de orden local. Digamos que bajo la protección y tutela del SINAP en este momento se cuenta con alrededor de 31 millones de hectáreas, que equivale aproximadamente al 16% del territorio del área de la superficie terrestre que tiene Colombia y al 13.4% de lo que es la superficie marítima de nuestro país. Se debe considerar que las áreas que están bajo influencia del SINAP, que las áreas protegidas, enfrentan diferentes presiones, unas que son de origen local y otras que ya tienen que ver con la dinámica global. Entonces podemos entender que de forma local tenemos la actividad económica. De todas formas se realizan en muchas de ellas actividades económicas que distan de lo que es brindar la protección necesaria para este tipo de áreas. También tenemos la contaminación, el uso del suelo indebido. Se han presentado en muchas ocasiones situaciones en las que el uso del suelo del área se le da un uso diferente, la ganadería extensiva o cultivos de otro tipo de productos que afectan como tal el área. Y obviamente a nivel de factores externos tenemos el cambio climático, que es una situación que afecta a todo el mundo. Y eso hace que o constituyen desafíos para la administración del SINAP y para los colombianos para poder proteger las áreas protegidas. Es muy importante mencionar que, digamos, a pesar de que se reconocen varios avances en la implementación de este SINAP, de este COMPES, también hay muchas falencias, pero pues también se pueden ver algunos logros. Entre estos se destacan pues la ampliación de la cobertura de ecosistemas naturales protegidos, la estructura del RUNAP, las mejoras en procesos de planificación de manejos, entre otros. Esta política
digamos, este documento lo que quiere hacer es generar pues cambios y transformaciones pues para consolidar el SINAT y pues como la mejor estrategia para proteger el patrimonio natural que hay en Colombia, pues como lo decía mi compañero, gozamos de mucha diversidad en este campo. Pues este documento COMPES pues tiene como las estrategias para poder implementar y así poder darle como un mejor manejo a este tema. Bueno, digamos que hay unas reglamentaciones que genera el país y debe generar para poder preservar todo esto. Digamos que para el año 2012, digamos que se actualiza la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios en los ecosistemas. Digamos que aquí es buscar una corresponsabilidad que se genera de manera social y sectorial, digamos como en parques nacionales, que digamos que de cierto modo estos ayudan a preservar la biodiversidad, pero de algún modo aún así hay deforestación por actividades como ya es mencionado. Entonces digamos que aquí la idea del CINAP es hacer de manera conectiva una herramienta para poder proteger el paisaje en un plan de acción que para el 2012 tiene una proyección de más o menos desde el 2016 al 2030. Digamos que en temas ya más globales, la Política Nacional de Cambio Climático de 2017, digamos que establece varias líneas de acción relacionadas con el SINAP. Digamos que aquí es buscar más que todo e incorporar escenarios que genera el cambio climático, digamos, en la gestión de la conservación y restauración de las áreas protegidas, eh, digamos que por medio de insumos que se pueden definir las áreas que pueden ser más vulnerables, tienen más amenaza o tienen un riesgo climático más fuerte. Entonces, digamos que de algún modo también se incorpora como un documento COMPES en 2017 con unos lineamientos de política y un programa nacional de pago por servicios ambientales. Este documento es el 3886. Entonces digamos que aquí ya permite de manera institucional y pública y al sector privado y de manera en general a la sociedad civil realizar inversiones para el mantenimiento y generación de servicios ambientales. Entonces, digamos que podemos encontrar también la ley 1955 de 2019. Digamos que aquí es ya medidas para poder avanzar en la solución de problemas de uso, ocupación y tenencia al interior de áreas protegidas del SINAP. Digamos que aunque hayan parques nacionales que puedan preservar como toda la biodiversidad que tiene el país, aún así hay deforestación en estos parques, entonces digamos que buscar más control sobre estos parques. Entonces digamos que hay que tener como un contexto de, como ya éramos mencionado, como la manera de poder adoptar un marco conceptual que pueda llevar un proceso de construir como una nueva política del SINAP. Entonces ya se ha revisado y actualizado, por eso este documento COMPES. Hay que tener en cuenta que, digamos, mirando las amenazas que nos puede presentar esto, también nos regimos bajo una normatividad y pues la legislación ambiental es muy amplia en esta norma. En primer lugar, pues encontramos la ley 2 de 1959, que en esta se declaran pues la utilidad pública para los parques nacionales naturales y esta la encabeza pues el Ministerio de Agricultura. También tenemos el decreto de la ley 2811 de 1974, que en estas incluyeron los lineamientos pues relacionados con la conservación de áreas protegidas
y el manejo pues de las áreas de reserva forestal y las áreas de manejo especial establecidas en actividades allí pues permitidas. También tenemos la ley 99 de 1993, que allí se asigna al Ministerio de Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales como para que hagan cumplir esta ley. Tenemos también decreto 2370 del 2010, que es el compilado del decreto 1076, que es donde se confirma el reglamento del SINAP. Correcto. De todas formas, este documento COMPES tiene como finalidad definir las estrategias y acciones que debe seguir el SINAP para poder lograr sus objetivos para el año 2030. Entre los objetivos principales que tiene el SINAP se encuentra el aumento del patrimonio natural y cultural protegido dentro del país, aumentar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos para que sean más amplios y se puedan interrelacionar. De igual forma, el SINAP pretende realizar un uso más eficiente de los recursos y de dar un manejo con mayor eficiencia a las áreas protegidas. También distribuir de una forma aún más eficiente los costos y para obtener mejores beneficios dentro de las áreas protegidas. ¿Cuál es la tarea de este documento? Es generar cambios y transformaciones. Desde el año 2021, desde el año pasado ya se está trabajando hasta el año 2030. Todo esto para proteger más áreas dentro del país y también desarrollar procesos de recuperación a las que ya hay para preservar los ecosistemas y las especies. Esto con la finalidad de garantizar un territorio sostenible y que este mismo pueda contribuir al bienestar humano mediante una gestión interinstitucional que pretende, como primera medida, conservar la naturaleza. El SINAP se va a enfocar durante este periodo del año 2021 al año 2030 a la prevención y a la solución de conflictos relacionados con el uso, la ocupación y la tenencia de la tierra en las áreas protegidas. Para esto se requieren compromisos entre el gobierno y las personas que ocupan los territorios, que interactúan con ellos, ya sea, digamos que las personas que se encuentran en la periferia de las áreas protegidas o las personas que las visitan. Entonces, cuéntanos, Caterina. Hay que tener en cuenta que las áreas protegidas están categorizadas. Y estas son denominaciones genéricas que pues facilitan una clasificación teniendo en cuenta pues las características de cada área protegida. Esto lo podemos ver en el artículo 2.22 del decreto 1076 de 2015. Bueno, digamos que ahí cabe mencionar, de acuerdo al decreto que menciona mi compañera, digamos que aquí también se relaciona como unos componentes de la estructura que debe llevar el SINAP. Entonces, digamos que estos componentes, digamos que se pueden manejar o se pueden articular de manera nacional, regional y local. Entonces, digamos que la idea de comprender todos estos elementos es como llevar un orden sobre las áreas. Entonces, digamos que podemos empezar a la hora del proceso de construir un SINAP, por ejemplo, en nuestra región local, es buscar, por ejemplo, cuál va a ser el área protegida, cómo puedo categorizar el manejo de esa área, porque digamos que con qué administración me tengo que regir para poder realizar de manera legal todos los procesos. Digamos, también entran las formas y mecanismos de articulación y participación, quiénes van a participar, cómo van a participar, qué mecanismos se van a usar. Entonces, digamos que esto va de acuerdo a los arreglos y formas de gobernanza que tiene, por ejemplo, cada departamento, cada municipio. Entonces, digamos que
Esto es un documento nacional, pero que se rige a cualquier circunstancia. Digamos que aquí también entran los subsistemas, por ejemplo, como se menciona, la CAR, digamos que es una corporación que también trata de ayudar a preservar la biodiversidad. Entonces, digamos que también toca presentar como los principios, cuál es el fin de ese documento que queremos realizar, qué derechos y deberes ambientales se contienen en la Constitución, ¿no? O sea, todo tiene que ir de manera legal y que sea de acuerdo a un marco normativo, digamos, de acuerdo a las normas constitucionales como las locales. Entonces, aquí ya entran qué políticas se pueden implementar, qué programas se pueden llevar a cabo para cumplir estas políticas, planes y proyectos. Digamos que también esto puede ir de la mano de pronto con una alcaldía municipal. Entonces, la alcaldía, pues en búsqueda del bien común de sus ciudadanos, también tiene que ayudar a preservar la biodiversidad. Correcto. Entonces, dando mayor alcance al tema de las áreas protegidas, tenemos que considerar que para que el SINAP considere un área como protegida, debe cumplir con ciertos requisitos o debe componer ciertas cosas. La primera es que esté definida el área, que es qué tipo de área es, si es área terrestre, área marítima, o una combinación de los dos. Debe encontrarse correctamente definida geográficamente, se debe tener delimitado con absoluta claridad cuál es el área protegida, se debe estar designada. Entonces, dentro de la estructura de gobernanza y las instituciones que mencionaba, por ejemplo, Diego hace un momento, como son las corporaciones autónomas regionales, debe estar designada a alguna entidad para que la administre. Dependiendo del tipo de área protegida que sea, debe someterse a su regulación, a una regulación especial, considerando el tipo de área que sea, y debe ser administrada por alguna entidad. Entonces el SINAP es la entidad que ahora va a encargarse de centralizar la información, poderla determinar y asignar a las entidades responsables del uso y la protección. Entre los objetivos principales que tiene el SINAP es el de la conservación de toda la que es la naturaleza y la diversidad biológica que habíamos mencionado que cuenta el país. Tiene diferentes estrategias con las cuales pretende alcanzar este objetivo, que es cómo asegurar la continuidad de procesos ecológicos, evolutivos, naturales, para mantener nuestra diversidad biológica. También debe garantizar una oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para cumplir con el bienestar humano. Debe también garantizar la permanencia dentro del medio natural de los componentes y fundamentos para que el ecosistema se desarrolle de forma natural, sin que se vaya a ver afectado. Debe también coordinar los espacios para que las comunidades ayuden a preservar y restaurar los ecosistemas que ya se han visto afectados a la fecha. También debe cuantificar con ayuda a la academia las poblaciones mínimas necesarias para garantizar la supervivencia de las diferentes especies con las que contamos, en especial dentro de las áreas protegidas, y dependiendo de la necesidad del territorio que requieran ciertas especies para su supervivencia. Asimismo, reevaluar si se deben o no ampliar las áreas protegidas que ya existen. Debe también conservar la producción dentro de los ecosistemas naturales. No estamos hablando necesariamente de la producción para beneficio de los hombres o de las comunidades, sino para que el sistema sea autosustentable. Entonces, de una área protegida debe ser lo suficientemente grande para que las especies que ahí habiten se puedan valer de la misma área para su supervivencia. Determinar cuáles están en proceso de restablecimiento que requieran una intervención para mejorar su estado y garantizar el proceso de mejora de dichas áreas. También se debe tener en cuenta las especies naturales asociadas, también las áreas que representan para las diferentes etnias que habitan en Colombia
un patrimonio inmaterial para ellos y las debe tratar de proteger. Dentro de las categorías de las áreas, dependiendo de su manejo, tenemos las reservas naturales, los santuarios de fauna y los santuarios de flora, las áreas únicas, los parques naturales, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales protectoras, las áreas de recreación y la reserva natural para la sociedad civil. Dependiendo del tipo de área, quien se encarga de declarar el área como un área protegida se puede encargar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales, como les mencionaba Diego, o directamente parques naturales nacionales. ¿Quién los administra? Las debe administrar o parques nacionales naturales, las corporaciones regionales, en algunos casos las administran los municipios cuando el área pertenece directamente a un solo municipio, y en caso de las reservas naturales de la sociedad civil, son lugares que se encuentran dentro de predios privados y los propietarios privados son los que se deben comprometer a la preservación de dichas áreas. Es muy importante, o sea, hay que tener en cuenta que la biodiversidad a nivel mundial se encuentra muy afectada, o sea, estamos como en crisis. Y mirándolo como en la parte de Colombia, en el 2021 hay un declive pues, en las condiciones de la biodiversidad y pues, los ecosistemas. Estas afectaciones a la biodiversidad pues, traen consecuencias a una reducción pues, de la naturaleza y a lo que decía mi compañero, a la calidad de vida pues, de la sociedad. Por eso es prioritario comprender mejor pues, los factores de deterioro pues, para poder definir caminos orientados a lograr cambios de transformación en las tendencias sociales, económicas y culturales, para mirar qué es lo que está afectando realmente pues, la biodiversidad. Por eso es de suma importancia que haya como un ente encargado y esté como al pie de la letra de lo que está pasando con el ecosistema. Bueno, digamos que de toda la crisis global, digamos que todo este tema de la globalización nos afecta a todos realmente. Entonces, digamos que eso ya también lleva como a un llamado de urgencia total para fortalecer la gestión integral, efectiva y articulada de las áreas protegidas. Digamos que el tema del calentamiento global últimamente eso como que se habla mucho o no se habla, pero sigue desapercibido, como que no afecta o no vemos afectaciones realmente. Digamos que el tema es que genera condiciones de calor, tormentas tropicales, el cambio de clima puede poner en riesgo, digamos, a un sinfín de comunidades que afectan realmente nuestros alimentos, el agua, la tierra y digamos que otros servicios que nos genera el ecosistema, por ejemplo, un aire más limpio, la producción de oxígeno, ¿no? Porque últimamente producimos bastante dióxido de carbono. Entonces, digamos que esto también va de acuerdo a la cantidad de deforestación que se hace, por ejemplo, con la ganadería. Entonces, ¿qué se puede llevar o qué se puede comprar de acuerdo a eso? Entonces, que últimamente, y es un tema que se habla en el tema de los derechos de los veganos, como que en esa moral de que producir mucha carne también daña el planeta. Entonces, digamos que aquí también es como aumentar los compromisos de una lucha global, o sea, independientemente la etnia o no, porque digamos que eso también afecta que perdemos etnias. Entonces, ya como que es normal ver una cultura étnica eh, por la capital. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué sucede en su ecosistema? ¿Cómo afecta de pronto a la producción de sus alimentos y cosas así? Digamos que en las áreas protegidas en Colombia, el CINAP, digamos que agrupa como de manera integral como la muestra de interés que el país tiene que proteger la biodiversidad.
Entonces, digamos que se buscan unas ofertas de servicios que sean fundamentales para la salud, el bienestar social, la protección cultural, el desarrollo agropecuario e industrial. Digamos que el tema de las industrias últimamente, como se mencionaba al principio, digamos que el tema de la industria, que una zona franca, digamos que ya son situaciones que generan que un ecosistema se pierda. Entonces ya tampoco me importa hacer unos apartamentos al lado de un páramo, cosas así. Entonces el tema de también como ver que puede existir una sobrepoblación genera de que algunas áreas protegidas y zonas aledañas se encuentren como unos conflictos socioambientales. Entonces aquí entra a afectar la integridad ecológica, la salud, pueden generar aislamiento, pueden alterar poblaciones de especies silvestres. Bueno, Entonces, digamos que la idea también de este documento es que podamos dar como un diagnóstico de qué se necesita mejorar en el país y que se necesitan muchas más políticas sociales en el tema ambiental. entonces, como lo mencionaba Diego, eh, es un desafío importante para el SINAP y para la sociedad colombiana y los gobiernos futuros la conservación, preservación y recuperación de las áreas protegidas para poder tener el disfrute de ellos y garantizar nuestra biodiversidad. De, para el año 2020, el, el Estado evaluó la situación de las áreas protegidas y se consideró que alrededor de 1.8 millones de hectáreas, es decir, el 9.6% de todas las áreas, del total de las áreas protegidas en Colombia, eh, requieren de forma urgente procesos de evaluación, de preservación y de restauración para poder continuar con su finalidad de área protegida y garantizar la biodiversidad. Eh, Hay que considerar de todas formas que en Colombia el factor de la ilegalidad es uno de los que principalmente degrada las áreas protegidas al reemplazar su flora natural por el cultivo los cultivos ilícitos. Entonces eso conlleva para un riesgo a la biodiversidad dentro de las áreas protegidas. De igual forma, han sido también objeto de cambios por la intensidad de la actividad agrícola y ganadera en su interior o en las áreas aledañas, lo cual afecta la situación que afecta a las áreas protegidas. La intensa presión humana debe ser cambiada para que se comprometan las comunidades a la protección de las mismas, eh, los paisajes, los ecosistemas y las especies. También se debe tener en consideración que el SINAP a través de parques nacionales debe articular y capacitar a las personas para la protección de las áreas. Entonces, este es, digamos que fue una especie de brochazo de primera toma de contacto a lo que es el SINAP para entender su funcionamiento. Es una organización que vela por el bienestar de las áreas protegidas, de la sociedad, de nuestra riqueza y de nuestra riqueza en la biodiversidad, y de hecho es una organización que no es muy conocida dentro del país, existe desde hace más de 10 años y digamos que hasta ahora se le están dando las herramientas necesarias con este COMPES para que pueda operar correctamente y se le han fijado metas claras de cumplimiento para que puedan poder ser evaluadas con el transcurso de los del tiempo para poder ajustarle y determinar si están cumpliendo o no con su finalidad, que es la protección de nuestra biodiversidad y nuestras áreas protegidas, las cuales están para el disfrute de todos. Muchísimas gracias. 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 Y gracias a ustedes, esperamos en un siguiente capítulo poder profundizar más en cuanto al desarrollo del SINAP y este documento COMPES. Feliz noche, feliz mañana o feliz tarde, dependiendo del momento que nos vemos.
Gracias.